Cuando pensamos en un contrato, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguro que un montón de papeles, firmas, letra pequeña, ¿verdad? Pero la verdad es que un contrato es algo, bueno, mucho más fundamental, algo que hacemos todos los días casi sin darnos cuenta. Vamos a ver qué hay de verdad detrás de todo esto. Y para empezar, vamos con una pregunta que va directa al grano. ¿Un apretón de manos puede ser un contrato? Ojo que la respuesta puede que sorprenda y es la clave para entender todo lo que viene después. Es que, si lo pensamos un segundo, estamos haciendo acuerdos todo el tiempo. Cuando compramos un café por la mañana, cuando fichamos en el autobús, incluso cuando le damos al play para ver una serie. Todas esas pequeñas acciones, en el fondo, se basan en los mismos principios que un contrato. Vale, para meternos de lleno en qué es un contrato, primero hay que entender una especie de acertijo legal. A ver qué tal suena esto. Todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. ¿Cómo puede ser? Pues vamos a verlo, que es más sencillo de lo que parece. Imaginemos que convenio es como la categoría general, el paraguas grande. La definición dice que es un acuerdo entre dos o más personas para hacer cuatro cosas: crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, esas cuatro. Y aquí es donde se ve la diferencia. Si el convenio es el género, el contrato es la especie. Es como decir animal y perro. El convenio, el paraguas grande, puede hacer las cuatro cosas que hemos dicho. Pero el contrato es más específico. Solo se dedica a dos de ellas, a crear y a transferir derechos y obligaciones. ¿Y qué pasa con modificar o extinguir? Pues eso sigue siendo un convenio, claro, pero ya no lo llamamos contrato. Así que, en resumen, la cosa queda clara. Un contrato siempre, siempre es un convenio. Pero la palabra convenio es mucho más amplia, abarca más situaciones. Muy bien, ya que tenemos esto claro, vamos a lo bueno. Vamos a desmontar el mito número 1 sobre los contratos. Si no es el papel que firmamos, ¿qué demonios es un contrato en realidad? Pues la definición es sorprendentemente simple. Un contrato es el acuerdo de voluntades. Fin. No es el papel, no es el boli, no es la firma. Es ese instante, ese momento en el que dos o más personas se ponen de acuerdo para crear o pasarse obligaciones de una a otra. Seguro que hemos oído alguna vez una frase como esta: No, el dueño y yo no hemos hecho contrato. Y la persona que lo dice se refiere a que no hay un papel firmado. Es el ejemplo perfecto de la confusión que tenemos todos. Pero claro, desde el punto de vista legal, esa idea es totalmente incorrecta. Y aquí está la gran diferencia, la que lo cambia todo. La realidad es que el contrato es el acuerdo. El papel es solo la prueba. Es la foto que demuestra que el acuerdo existió. Pero el contrato, el acuerdo en sí, ya existía mucho antes. Ya estaba vivo y coleando antes de tocar una sola hoja de papel. Vale, si el contrato es algo tan etéreo, ¿no? Tan abstracto, ¿por qué es tan importante? Pues muy sencillo, porque es literalmente el motor de la sociedad. Sin él, todo se pararía. Su función más obvia es permitir que el dinero se mueva, claro, el comercio, la riqueza, pero lo que lo hace de verdad especial es su flexibilidad, su ductilidad. Es como si permitiera a las personas crear sus propias pequeñas leyes privadas, un traje a medida para sus necesidades. No hay nada, ninguna otra fuente de obligaciones que sea tan adaptable. Y para entender cómo funciona el contrato hoy en día, tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque su historia es una historia sobre grandes ideales como la libertad y la igualdad, y sobre cómo esos ideales se dieron de bruces con la cruda realidad. Nos vamos al siglo XIX. La gran influencia era el Código de Napoleón, y la idea que lo dominaba todo era esta: la voluntad de las partes es la ley suprema. Se partía de una idea, digamos, muy optimista, que todo el mundo que firmaba un contrato era perfectamente libre y estaba en igualdad de condiciones. Pero la realidad, como suele pasar, era muy distinta. Esa libertad en la práctica significaba que el que tenía el poder, el banco, el jefe, quien fuera, podía imponer unas condiciones brutales a quien estaba necesitado. ¿La solución? Pues que el Estado tuvo que meterse. Y así, en la era moderna, empezaron a surgir leyes que le ponían límites a esa famosa libertad contractual. Todo para proteger al más débil. O sea, la teoría era muy bonita, hablaba de un plano de igualdad. Pero en la práctica, si alguien tenía una necesidad urgente, aceptaba lo que fuera. La libertad para el que está desesperado, pues seamos sinceros, es una completa ilusión. Y esto nos lleva al corazón de cómo se entiende el derecho hoy. Ponerle límites al poderoso para proteger al débil no es cargarse la libertad. Todo lo contrario, es la única forma de hacerla real, de hacerla efectiva. Porque, pensémoslo, ¿qué sentido tiene la libertad de arruinarse uno mismo? La libertad no puede existir si hay opresión.
Claro que el Estado se meta en los contratos ha abierto un debate de los buenos. ¿Significa esto que el contrato está en decadencia, que ha perdido su esencia, o es que en realidad está evolucionando a una versión mejor de sí mismo? Hay dos bandos, por así decirlo. Por un lado, algunos juristas importantes decían que con tanto límite y tanta regulación, muchos acuerdos ya ni siquiera eran contratos de verdad. Pero la visión más moderna le da la vuelta a la tortilla. Dice que estos límites no se cargan el principio de la voluntad, sino que lo están perfeccionando. Y la idea de fondo es muy potente. La ley no se mete para fastidiar, se mete para salvar la voluntad de la gente que antes solo tenía la libertad de que la otra parte, la más fuerte, la arruinara. Así que no, no es decadencia, es justicia. Pero bueno, más allá del debate teórico, una cosa es innegable. La importancia del contrato hoy es brutal. Sigue siendo una de las piezas clave de nuestra sociedad. Sin contratos, el mundo tal y como lo conocemos se paralizaría por completo. Es una forma básica de expresar quiénes somos y qué queremos. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, con una pregunta final que es para darle vueltas. En este mundo de hoy, de aceptar con un solo clic, de términos y condiciones que tienen kilómetros de largo y que nadie lee, ¿cuándo fue la última vez que ese acuerdo de voluntades fue de verdad libre e informado? Es algo en lo que pensar la próxima vez que le demos al botón de acepto.